Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de intervalos. Vamos a definir qué es un intervalo y también los tipos de intervalos. ¿Sí? Para empezar, ¿qué es un intervalo, no? Un intervalo, aquí les voy a dar una pequeña definición, es un conjunto de números reales que incluye todos los valores comprendidos entre los extremos, los cuales pueden o no estar incluidos, y se representa usando paréntesis o corchetes según el caso, ¿no? De acuerdo a lo que pues, hemos revisado pues, en clase, nosotros tenemos que tener en cuenta que los paréntesis son cuando no se incluye algún extremo, y los corchetes son cuando se incluyen. ¿Ok? Son cuando se incluyen, ¿sí? Ahora, existen pues también autores o definiciones que determinan que cuando el extremo incluye, se le pone un puntito de algún color negro o algún color azul, cualquier color. Y cuando no se incluye es un puntito abierto, es decir, un puntito que no se pinta, simplemente es un puntito abierto, como que fuera un huequito, ¿sí? Ahora, aquí tenemos nosotros el concepto de un intervalo. Pero, ¿cuáles son los tipos de intervalo? Nosotros tenemos diferentes tipos de intervalo, como los que son el intervalo abierto. ¿Ok? El intervalo abierto va a estar abierto, como la palabra lo dice, entre los dos extremos, entre el extremo A y el extremo B. Para que se vea un ejemplo un poquito más gráfico, tienen que recordar pues, que siempre toda recta numérica se lee siempre de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Entonces, aquí yo voy a poner un intervalo corto, va a ser desde -1 a 2, ¿sí? Lo he hecho abierto pues para poder cumplir con, ¿no? Aquí el -1 se encuentra por aquí. Voy a poner -1. Y acá está el 1 y acá está el 2. ¿Ok? Si yo me doy cuenta, los números que se encuentran dentro del intervalo se encuentran aquí, en la zona que voy a pintar de un colorcito azul. Aquí, ¿sí? Ahí se encuentran los números de respuesta. Para saber colocarlo como una ecuación o como otro tipo de expresión, tengo que fijarme en lo siguiente. Los números que se encuentran aquí van a ser representados por cualquier variable. Por lo más general es la x. Entonces yo voy a comenzar a decir, estos números que se encuentran aquí son mayores o menores que el primer extremo. ¿Ok? O sea, jugando siempre con el extremo, ¿no? Entonces vamos a tomar el primer extremo, que es el -1, donde voy a escribir por acá, -1. ¿Ok? A ese -1 le tenemos que preguntar si va a ser mayor o menor que todos esos números. Ese -1 va a ser menor que los números. Ahora, a los números lo tenemos que comparar con el 2. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, los números que se representen aquí, o la X, van a ser mayores o menores que 2. Van a ser menores. Ahora, ¿cómo sé qué signo poner? Aquí tienen que recordar algo muy importante, los signos de inecuaciones, ¿no? Nosotros ponemos mayor que, menor que, mayor que, menor que, cuando no incluyen en el intervalo, cuando es abierto, cuando no incluye, ¿sí? Y nosotros ponemos mayor o igual que, y así mismo, ¿no? Menor o igual que cuando sí incluyen, ¿sí? Cuando los extremos sí incluyen. Esto es algo básico, algo fundamental que pues, deberías saber, ¿no? Vamos a ver un poquito la pizarra para que lo vea mejor, ¿ok? Entonces, nosotros colocamos, si usted se cuenta, siguiendo este concepto, nosotros colocamos el menor que aquí es porque este extremo de -1 no se incluye, ¿sí? No se incluye dentro del intervalo. Y el 2 también lo colocamos con el menor que, porque tampoco incluye, ¿sí? No incluye, no se encuentra dentro del intervalo, ¿sí? Ahora, el siguiente intervalo va a ser el intervalo de carácter cerrado. El intervalo cerrado ya usa corchetes, ¿ok? Usa corchetes y se encuentran entre dos extremos. Asimismo, con los mismos números, 1 y 2. Para no escribir mucha diferencia, ¿no? Aquí hay uno, acá hay uno. Que nosotros ubicamos aquí, ubico un corchete, ubico otro corchete, otro corchete, otro corchete, ¿ok? Y rayo la parte que contenga. Esta vez sí contiene el uno y sí contiene el 2. ¿Cómo lo escribo en esta notación? Asimismo, la parte que está en azul representa los números.
los números son representados con X. Le pregunto al primer extremo, siempre izquierda-derecha. Cuando ya tienen práctica, puede hacerlo en cualquier lado, ¿no? Izquierda-derecha o derecha-izquierda. Del menos uno va a ser mayor o menor que todos los números del intervalo, ¿no? Como dentro de estos números del intervalo si incluye el menos uno, se le tiene que decir que va a ser menor o igual que menos uno, ¿sí? Ahora, este 2, el 2 que se encuentra aquí, también forma parte del intervalo porque se incluye. Entonces usted tiene que decir, todos estos numeritos que están aquí, todos estos, van a ser mayores, menores, mayores o iguales que, menores o iguales que, todos los números, el 2. Entonces, son menores o iguales que 2, ¿sí? Los números van a ser menores que 2 o incluso pueden ser del 2 mismo, porque el 2 sí pertenece al intervalo, ¿ok? Entonces, una forma característica o una forma más rápida de poder aprender es que cuando son cerrados, nosotros ya vemos un mayor igual o un menor igual, ¿sí? Cuando son cerrados. Ahora, yo voy a borrar esta línea aquí para no hacer, que no se vea un poco apretado y seguir definiendo los intervalos. ¿Ok? El siguiente intervalo es un semiabierto por derecha. Únicamente hay que leerlo como lo menciona. Un semiabierto por derecha significa que únicamente va a estar abierto en el extremo derecho, es decir, aquí, y en el otro tiene que estar de ley cerrado. ¿Ok? Entonces, un ejemplo práctico, usando los mismos números, sería 1,2. ¿Ok? No es 1,2. Que lo graficamos. Si lo vamos a graficar, aquí va a estar el menos 1. Poner, perdón, se lo voy a poner corchete. Menos 1. Y acá va a estar el número 2. ¿Ok? Acá va a estar el número 2. Voy a poner también un colorcito rojo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a resolver? Lo que nosotros vamos a resolver, o nosotros vamos a interpretar cómo escribir, es lo mismo que hemos aprendido a escribir aquí arriba, ¿no? Escribirlo como una inecuación. Entonces, toda esta parte azul son los números. Los números pueden ser incluso el 1 porque es de un corchete. Si el corchete significa que se incluye. Entonces, yo digo los números y analizo los extremos. El menos 1 es mayor, menor, mayor o igual que, o menor o igual que los números. Y en este caso, el menos 1 va a ser menor o incluso igual que los números que sean respuesta al intervalo. Ahora, el dos en esta parte va a ser únicamente, no, los números van a ser mayores o menores que 2, en este caso menor que 2 y sería solamente menor porque aquí no hay un corchete. Si hubiera un corchete sería menor o igual que, como en este caso es un paréntesis, únicamente un menor, únicamente un menor. Una forma más rápida de verlo es simplemente, ¿no? Si la parte izquierda de un corchete ya va de una menor o igual que, y la parte derecha está abierto, un menor, ¿no? Sin mucho trámite, pero como usted recién está aprendiendo, se le entiende que pues pueda aprender el porqué de las cosas. Ahora, por ejemplo, entre los semiabiertos también hay un semiabierto por izquierda. Aquí tiene la misma diferencia, el semiabierto por izquierda difiere que la parte izquierda va a ser la única parte abierta y la parte cerrada va a ser la parte derecha. Entonces, graficando el intervalo, nos va a quedar así, donde todo lo que contiene va a ser aproximadamente el menos 1 y el 2. ¿Cómo lo escribo como notación? Hago la misma pregunta, aquí están los números. El menos 1 va a ser menor que x sin incluir al 1 y va a ser menor o igual que, y la x va a ser menor o igual que 2, ¿sí? Porque acá hay un corchete. Entonces, eso referente a los tipos de intervalos de un carácter, se le podría decir finito, o sea, en estos ejemplos obviamente finitos. Sí, tenemos diferentes tipos de intervalos, el abierto, el cerrado, el semiabierto por derecha y el semiabierto por izquierda. A continuación, revisaremos los intervalos infinitos. Y esto es muy sencillo. Como les decía anteriormente, toda línea recta se lee de izquierda a derecha. Y cuando nosotros observamos esta recta, siempre tenemos que tener en cuenta que en la parte izquierda hay un menos infinito y en la parte derecha hay un infinito positivo o un más infinito. Ok, en el primer caso, cuando yo tengo un intervalo que, por ejemplo, qué sé yo le pongo que x, que representa los números, a cualquier número, ¿no? X va a ser mayor o igual que 1, por así decirlo. La única representación que yo tengo, o la única indicación que yo tengo, es que el intervalo, de manera gráfica, de manera visual, se va a encontrar aquí. Aquí. Sí, no va a incluir el 1, porque recuerda, cuando es solamente un mayor que y un menor que, no incluye el 1.
o visualmente cuando es un paréntesis, no incluye, ¿sí? No incluye el extremo. Entonces va de todos los números mayores a uno hacia el infinito. Ok. Ahora, ¿cómo paso de a partir de esta notación a una notación de intervalo? Es simple, ¿no? Como va desde 1 hasta infinito, sería 1 sin incluir hasta infinito. Una característica importante es que usted no puede, no debería poner, de hecho, nunca se hace, poner el infinito entre corchetes, ¿sí? Porque el infinito es un número que no tiene fin, o sea, como el nombre lo dice. Y si le pone corchetes significa que usted puede encontrar el fin del infinito, matemáticamente, y eso no es posible. Entonces pone el infinito como un paréntesis, ¿ok? Ahora, en la siguiente suposición, suponga usted, yo tengo x mayor o igual que 1. Entonces, aquí va a ser un corchete, de ley, un corchete, porque dice mayor o igual que. Como dice mayor o igual que, hay una línea aquí debajo. El uno sí va a incluir, el uno se incluye. Y obviamente el intervalo se expande a lo largo de la línea recta hacia el infinito positivo. ¿Ok? Entonces va a ser 1 hacia el infinito positivo. En ese mismo concepto podremos definir los siguientes intervalos. Podremos definir el x menor que 1 y el x menor o igual que 1. Tengamos en cuenta el 1 aquí. Por ejemplo, vamos con el de arriba, ¿no? El 1, como aquí dice menor que, no dice menor o igual que, significa que hay un paréntesis. Y como toda línea recta, siempre izquierda a derecha. Es decir, de a partir de aquí hasta llegar al tope, por así decirlo, ¿no? Y debo recordar que en la parte izquierda hay un menos infinito. Siempre en la parte izquierda un menos infinito. Entonces, como yo lo quiero representar en intervalo, me acuerdo, ¿no? Siempre de izquierda a derecha. A la izquierda que hay un menos infinito. Y a la derecha que hay un 1. El 1 no se incluye y el menos infinito o los infinitos, sean positivo o negativo, no se ponen corchetes, se ponen paréntesis. Y en la misma analogía, en el mismo razonamiento, puedo obtener la parte de menores iguales que 1. Aquí está el menos infinito y va de izquierda a derecha hasta llegar a 1. Pero la característica de este 1, es que este 1 sí va a incluir menos infinito hasta 1. ¿Sí? Esa es la única característica que tiene. Eso ha sido todo por el día de hoy, por el video del día de hoy. Espero que les sirva para su estudio, para que pueda repasar y sobre todo para que el tema quede un poquito más claro.